novela sobre el fin del mundo. Es una novela en la que desde la primera página se sabe que al final del libro se acaba el mundo. Pero es un final del mundo entendido como una excusa para hacer una especie de pequeño ensayo sobre la soledad. Lo que a mí más me interesaba comunicar era la radical soledad del protagonista y cómo el final del mundo provoca en su vida una crisis que es bien definitiva. Y la idea es ver cómo se comporta este personaje, que es un personaje muy pasivo y un personaje muy complicado en términos de sus relaciones humanas, de sus relaciones con el mundo. Cómo se comporta este personaje cuando va perdiendo todo lo que tiene. Me demoré un poco menos de un año en terminar la novela, desde el momento original en que dije ya esta va a ser la historia de un crítico de arte, solitario. Yo siempre había escrito, pero para mí, y nunca había sido capaz de terminar mucho nada. Y la manera que pude resolver, digamos, la escritura de Nunca fue encontrar una estructura a la que pudiera volver y dejar suspendida y seguir trabajando. Y no la escribí, digamos, cronológicamente. Escribí primero un episodio que está como en la mitad del libro y después como que empecé a resolver otras cosas que pasaban antes y después. Y en eso, bueno, también una vez que tuve el manuscrito, la primera versión de la novela, se lo pasé a varias gente, porque claro, cuando uno está escribiendo no tiene no tiene ese diálogo, o lo tiene con uno mismo, pero no podía estar como permanentemente chequeando con alguien lo que estáis haciendo y sometiéndolo como a la valoración de alguien. Álvaro Izama la leyó Patricio Jara, la leyó un montón de amigos, Daniel Villaló y Blanca Levin, que fueron los presentadores, finalmente también fueron de los primeros lectores del manuscrito, y con un montón de sugerencias, ideas que al final, digamos, a las que respondí a mi manera, digamos, no haciéndoles caso muchas veces, pero sí escuchándolas así como, ya, si existe esta pregunta puede ser que algo le falta a esta novela. Yo creo que en principio eran dos cosas distintas, eran dos proyectos distintos. Yo siempre estaba así como con ideas que podían ser buenas. Y una de esas era la idea del fin del mundo, pero un fin del mundo que no se pareciera mucho a nada convencional. Y en eso apareció el personaje. Entonces, con el personaje dije ya, ¿y qué le pasa? Pero claro, a mí me interesaba más el final del mundo como una manera de hacer crisis en la vida del personaje. No me interesaba como contar como una gran epopeya del final del mundo o llegar así como a un momento épico no, a mí me interesaba como contar una historia muy chica y muy de la orilla de lo que estaba pasando. A mí me encanta La Vega, yo voy a comprar La Vega y encuentro que es uno de los lugares más representativos de Chile, así como si es que tenemos algo así como identidad nacional, se revela muy bien ahí en La Vega. Hay ingredientes de toda América Latina, pero también es un lugar medio ruinoso, pero también es un lugar encantador. La Vega tiene un sabor idiosincrático que a mí me pareció muy atractivo para situar ahí el fin del mundo, como por una parte como para apropiarse así como en términos nacionales de esa cuestión. Hay como que se juntan confluyen un montón de cosas que pueden ser como, qué sé yo, productos alimenticios, pero también pueden ser como desechos. Y en esa como mezcla hay como una efervescencia que a mí me parece muy interesante y me pareció como locación, me pareció muy interesante por eso. Me parece que es un ejercicio
ejercicio que hay que enfrentar, digamos, con madurez y con humildad, y que para eso está. O sea, yo creo que son finalmente los relatos críticos los que terminan enriqueciendo un texto o un disco o una obra de teatro o una exposición. Digamos que todas las lecturas son las que terminan enriqueciendo el producto, sean como sean. Ya, aquí me voy a comparar, es una patudez de mi parte, pero aquí me voy a comparar con un grupo que a mí me gusta mucho, que son los Flaming Lips. Los Flaming Lips son un grupo que no ha perdido, digamos, nada de su compromiso estético, digamos, con lo que ellos quieren hacer y lo que a ellos les interesa hacer, y siempre han editado, no siempre, pero desde su tercer o cuarto disco, editan por Warner, que es un mega sello, donde edita Madonna, en fin. Entonces, claro, uno dice como, ¿qué tan independiente puede ser un grupo que edita en un sello multinacional? Y la verdad es que en el caso de los Flaming Lips son muy independientes, tienen completa libertad en sus procesos creativos y no han perdido, no tienen como un interés así de ser mega estrella al estilo de Madonna o de quien sea. Yo imagino que el fenómeno de las pequeñas editoriales es un poco similar. Tiene otros tonos, tiene otras intenciones, pero digamos que en Chile no hay o sea, el mainstream literario comparado con el mainstream musical internacional sigue siendo independiente, ¿cachai? A lo que me refiero es que, claro, tenía autores como Hernán Rivera Letelier o Carla Gelfenbein o Pilar Sordo en lo suyo, qué sé yo. Pero la verdad, la escala de las cosas en Chile, en términos como de la industria literaria, si es que se puede hablar de algo así como el negocio literario, es muy reducida. Bueno, yo leo un poco de todo. O sea, ahora estoy leyendo Historia de Fealdad de Umberto Eco, pero también leo ciencia ficción basura, mucha, así como ciencia ficción producida en los años 50, 60 en Estados Unidos. Lo que más admiro yo son como los escritores como que entienden que la literatura es un trabajo, así como cualquier otro. Kurt Vonnegut, para mí es un autor clave, Italo Calvino, Stanislav Lem, Ballard, Anthony Burgess. Son como autores que yo sigo devotamente y trato de leer, digamos, no sé, yo debo tener como 8 libros de cuentos de Ballard y yo sé que no están todos los cuentos ahí y no me he podido comprar los cuentos completos todavía. Hay un cuento de Philip K. Dick que se llama La fe de nuestros padres y que se trata de que es muy largo de contar, pero en corto hay un estado totalitario y el gran hermano en el fondo de este estado totalitario, el líder absoluto, transmite sus discursos todos los días por televisión. Y el protagonista del cuento termina descubriendo que este líder no es lo que aparenta ser, y se toma una droga y ve una cosa que no es humana. Esta alucinación que finalmente era como quitarle la máscara al líder, revelaba una realidad que no era unívoca, sino que todos veían algo distinto. Y yo me robé un poco esa idea y en el fondo el mecanismo apocalíptico de Nunca es una especie de mancha en el cielo en la que todo el mundo ve cosas distintas, pero hasta ahí no me han llegado. O sea, obviamente ese es el único parecido que hay entre ese cuento y esta novela. Me pareció interesante no proponer un final de mundo que fuera muy plausible.
no empezarme a quebrar la cabeza así como con el asteroide no sé cuánto, o qué sé yo, o la plaga de no sé qué. A mí me interesaba como, de hecho, proponer un apocalipsis que fuera lo menos plausible posible, que fuera así como una especie de sueño, de alucinación, de catástrofe que no está muy explicada, para que quedase aún más claro que lo que a mí me interesaba era contar la crisis definitiva de la vida de Ricardo.